Esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, en una alianza estratégica con RTVD Canal 4, transmitido también por Telefuturo Canal 23, El Nuevo Diario y todas sus redes, Rumba 98.5 FM, Ruta Canal 66, Carivisión Canal 26, El Pregonero TV. Su Mundo TV, Metro TV Canal 26, La Voz del Trópico 790, Canal América New York, BTV Canal 32, Super Canal 33, RC Noticias, Cachicha, CTV, Galaxia TV, Grupo Hilando Fino, De Último Minuto, Reconocidos.net, Voz Media, Canal del Sol, Pincel Digital, Diario Financiero y Falla Media en una gran cadena nacional. Ahora recibimos las palabras del presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Samuel Sena. Buenas noches. El debate electoral es el escenario por excelencia para definir a un candidato o candidata. Esto permite a los ciudadanos evaluar con mayor certeza a aquellos que aspiran a dirigir sus destinos. A través de sus exposiciones, directas, sin orquestar, esos aspirantes se enfrentan a sus potenciales electores con el solo recurso de sus propuestas, las que deberían contener el atractivo argumental indispensable para agenciarse simpatías de cara a las elecciones. Igual desafío supone mostrar ante el votante qué tan capaces pueden ser para materializar sus ideas y cuán responsables lucen para asumir esa ingente tarea. El debate es una herramienta de inestimable valor como intercambio sin intermediarios entre el candidato y la población, en el entendido de que la ciudadanía tiene el derecho a conocer, sin camuflaje propagandístico, a quienes desean gobernarla. Al auspiciar estos encuentros para debatir con calidad, respeto y pluralidad, en el CODES, El Nuevo Diario, RTVD, Tu Televisión Pública y RCC Media, estamos convencidos que con ello contribuimos a consolidar nuestra democracia para con ello hacer la República Dominicana un mejor país. Luego de este escenario, a los ciudadanos les queda la tarea de ejercer un voto pensado y crítico, mientras que al CODES y a sus aliados estratégicos nos queda la gran tarea de seguir trabajando para construir una verdadera cultura del debate en República Dominicana a todos los niveles. Esa es la verdadera nueva política. Muchas gracias. Damos la bienvenida a los moderadores de los debates, los comunicadores Jaime Rincón, Rafaelina Bisonó y Víctor Gómez Casanova. Buenas noches, República Dominicana. Una noche más donde los debates están en un toque de queda en los hogares dominicanos. Esta noche vamos a ver las propuestas de los candidatos a diputado por la circunscripción número 1 de la provincia de Santiago de los Caballeros. Aquí vamos a escucharles. Yo, como profesional de la comunicación, me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes para también ser parte de esta historia y sobre todo compartir con mis compañeros Víctor Gómez Casanova y Rafaelina Bisonó. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Víctor, y a todo el público que sintoniza a esta hora. Ya, como decías, Jaime, toque de queda estos debates donde le damos la oportunidad al votante a escuchar estas propuestas y cómo piensan los candidatos de sus demarcaciones para tomar una mejor decisión este próximo 19 de mayo. Lo hacemos desde aquí, desde la televisión pública, Radio Televisión Dominicana. Un honor y hoy, pues nuevamente en Santiago, en este caso, con los candidatos a diputados por la circunscripción número 1. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Rafaelina. Jaime, muy buenas noches, República Dominicana. Esta es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES. Los debates electorales, esta es la entrega número 13. Hoy es el turno de los candidatos y candidatas a diputados y diputadas de la circunscripción número 1 de la provincia Santiago de los Caballeros. Ayer tuvimos los candidatos al Senado, mañana tendremos los de la circunscripción número 2
y el próximo jueves, pasado mañana, los de la circunscripción número 3. Recuerden que a través de las redes sociales ustedes pueden seguirnos y opinar también con el hashtag RDDebate. Estamos en vivo desde los estudios de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, el Canal 4. Vamos entonces de inmediato a dar la bienvenida y presentación formal a los candidatos que estarán debatiendo esta noche de la circunscripción número 1 de la provincia de Santiago de los Caballeros, de los diferentes partidos políticos que estarán compitiendo en las elecciones del 19 de mayo próximo. Restan hoy 46 días para las elecciones del 19 de mayo. Los candidatos que debaten en esta noche: Adriano Abreu Suet, de la Fuerza del Pueblo; Robinson Díaz, PRM; Daniel Santos, PLD; Horacio López, Opción Democrática; Orlando Aracena, Generación de Servidores; Mateo Espaillat, Dominicanos por el Cambio. Gracias a cada uno de los candidatos, a sus organizaciones políticas que han dicho sí, presente para debatir, para explicarle a cada uno de sus electores qué ustedes proponen, cuál es su oferta electoral para las próximas elecciones. De inmediato vamos a explicar las reglas de este debate. Cada uno de ustedes tiene 2 minutos para responder a las preguntas que le estaremos haciendo. En esa primera ronda de preguntas, con 2 minutos cada uno de ustedes, ustedes podrán guiarse en la pantalla que tienen frente a ustedes. Un cronómetro iniciará de inmediato con los 2 minutos que tienen cada uno. Cuando falten 10 segundos, ustedes escucharán un audio que les indicará que le quedan 10 segundos para terminar su participación. En ese sentido, ustedes en esos 10 segundos ya pueden ir concluyendo. Luego de agotar estos 2 minutos, tienen 1 minuto para réplica y para contrarréplica que podrán estar utilizando cada vez que lo soliciten, siempre y cuando tengan algo que decir distinto a lo que ya hayan dicho y cuando tengan que responder a uno de sus compañeros debatientes. Hasta ahora estamos al tanto con cada una de las reglas que les he explicado hasta el momento. Siendo así, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún temor, me gustaría que lo dijeran en este instante. El señor Horacio López, de Opción Democrática, ¿tiene alguna pregunta? Sí, es breve. Es si podemos defender a las Águilas Cibaeñas y podemos hablar con la I de Cibao. Claro que sí, lo pueden hacer siempre y cuando esté dentro de su minuto. Gracias. O de sus 2 minutos. Aquí, Rafaelina, ¿usted es del Licey? Digna representante de las Águilas, aunque hoy ande de azul. Yo soy aguilucho. Víctor Gómez, ¿de qué equipo es usted? Pero la sola pregunta ofende, mi querido Jaime. Bueno. Yo creo que si hay algo de unanimidad en este panel que está aquí debatiendo y nosotros, es la condición de aguiluchos. Así es, totalmente. Bueno, aquí todos somos aguiluchos y ya ustedes saben, no hay problema. Cuando ganemos en el play, todos nos damos un abrazo. Si no tienen alguna pregunta sobre las reglas del debate, vamos a iniciar de inmediato con nuestro compañero Víctor Gómez, con el primer eje temático de la noche. Y quiero aclararles que recuerden que estamos en televisión y que tenemos el tiempo corto, así que utilicen cada minuto, cada segundo racionalizado para poder cumplir con los compromisos comerciales y sobre todo con el tiempo que tenemos asignado en el Nuevo Diario TV, en Radio Televisión Dominicana, en los medios de RCC Media y en los demás medios que están con nosotros interconectados en esta gran cadena. Víctor, adelante. Gracias, en su primer eje. Gracias, Jaime. Muy buenas noches también a nuestro público presente aquí que nos acompaña y a los señores candidatos. Miren, el primer eje temático de la noche tiene que ver con seguridad ciudadana y también con la seguridad jurídica. De acuerdo a las encuestas que se han estado publicando durante los últimos meses en la República Dominicana, el tema de la seguridad ciudadana es uno de los temas que más preocupa a todos los dominicanos y dominicanas. La pregunta sería, ¿cómo evalúan ustedes el tema de la seguridad ciudadana que actualmente está viviendo la República Dominicana? ¿Y qué planes o proyectos tienen para combatir la delincuencia y la inseguridad que afecta a nuestro país? El primer turno inicio con el candidato a diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Adriano Abreu Suet. 2 minutos, candidato.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias al panel. Gracias al CODES por la invitación. Un saludo especial al pueblo dominicano y a todo Santiago que nos está viendo. Sin duda, he recorrido Santiago desde hace muchos años. Durante mucho tiempo he recorrido especialmente nuestra demarcación, la circunscripción número 1. Para mi preocupación, veo que el temor y la inseguridad ha tomado centro en las vidas de las familias santiagueras, de manera que han tenido que modificar su estilo de vida, su forma de trabajar, incluso hasta la forma de recrearse. La forma de vivir día a día ha sido totalmente modificada. Esto queda evidenciado en que el gran aumento de la criminalidad en robos de automotores, homicidios, atracos, y esto se ve en que de 10 santiagueros, 7 han decidido dejar de realizar algún tipo de actividad por temor a ser agredidos. Esta realidad que vivimos no está aislada a la problemática que viven las familias santiagueras, y me refiero al alto costo de la vida, y me refiero a la falta de oportunidades, la falta de empleo y a un sistema educativo el cual es deficiente y totalmente excluyente. Propongo que esa perspectiva, que la perspectiva que debemos abordarla es una perspectiva totalmente integral, a donde logremos mayor inversión en los cuerpos policiales en Santiago, a donde logremos mayor inversión en la educación para mejorar su calidad, y que con iniciativas innovadoras como la creación del Centro de Criminología podamos pasar de la persecución a la prevención. Quien les habla es un fiel aliado de las triple hélices del desarrollo, que no es más que el Estado, la academia y el sector empresarial juntos formemos esa cantera de jóvenes y de profesionales que necesitan estar acorde de los nuevos tiempos. Es decir, el mundo necesitará 8.6 millones de programadores. ¿Cuántos formaremos en Santiago? Así formamos mejores empleos y de calidad. Es decir, que solo así podemos garantizar devolverle la ciudad a Santiago para que vivan en paz. 2 minutos cada candidato. Muchas gracias. Don Horacio López, del partido Opción Democrática. Candidato, 2 minutos para responder. Seguridad Ciudadana. Sí, gracias por esta oportunidad. Para Opción Democrática es un verdadero placer que se nos haya tomado en cuenta, porque nosotros somos de los promotores del debate, creemos en el debate. Debemos decir que, como tú señalabas, Víctor, realmente en las encuestas aparece la inseguridad como el principal problema de los dominicanos, la principal preocupación. Pero esto ha sido así desde los últimos 15 años. Y con 4 años de presidente Abinader sigue siendo así. ¿Por qué? Porque nosotros la seguridad ciudadana la hemos diagnosticado mal y peor la hemos recetado. Nosotros tenemos un enfermo con un ataque cardíaco, la diagnosticamos con gripe y le recetamos un laxante. Nosotros estamos abordando de una forma equivocada la seguridad, los temas y las necesidades de la seguridad ciudadana. La solución que se le ha buscado es reformar la policía. La policía dominicana es como un carro Datsun 120i del 80, no da reparación. Cámbiale el motor, cámbiale el chasis, cámbiale lo que quiera. Necesitamos una nueva policía. Policía trinitaria, policía duartiana, pero la policía como institución es una institución decadente, es una institución que está superada por la realidad y los retos del siglo XXI. De igual manera, nosotros entendemos que tenemos que transformar el Ministerio de Interior y Policía en un Ministerio de Seguridad Ciudadana, que el ministro rinda cuentas en función de cómo mejora la situación ciudadana en República Dominicana. Nosotros abogamos por esas transformaciones que posteriormente la complementaremos. Muchísimas gracias, candidato. Toca el turno al candidato y actual diputado por el Partido Revolucionario Moderno, don Robinson Díaz, del Partido Revolucionario Moderno, circunscripción 2 de Santiago de los Caballeros. Circunscripción 01, Víctor. Perdón, circunscripción 1. La 2 le toca mañana. Realmente la problemática que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica que tiene nuestro país, hay que verla con un lupa. Y de verdad que cuando escuchaba al candidato
Horacio, hablando de que viene desde hace mucho tiempo, es cierto, o sea, la delincuencia, la inseguridad, es un problema que lo tenemos desde los gobiernos anteriores, desde décadas anteriores. Mas, sin embargo, es importante señalar que el único gobierno que ha enfrentado con responsabilidad y con gallardía el tema de la inseguridad y la delincuencia ha sido el gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno del PRM, porque así lo prometió en una campaña electoral donde decía que había que bajar los índices, y en el caso de Santiago, nosotros tenemos las fuentes oficiales de que por primera vez en la historia de Santiago tenemos menos de 2 dígitos en materia de delincuencia e inseguridad. Entonces, eso quiere decir que se están haciendo los esfuerzos. Cuando vemos una reforma policial que se inició exactamente en el 2020, cuando vemos los esfuerzos que se están haciendo desde el mismo Ministerio de Interior y Policía con su ministro, pero sobre todo desde el gabinete de seguridad que dirige el mismo presidente de la República, donde se trazan semanalmente, donde se da seguimiento a los índices de criminalidad, donde cada representante de cada región da un informe con respecto a la delincuencia, podemos decir que es la primera vez en la historia de la República Dominicana donde se le pone atención a la delincuencia, entendiendo que es inseguridad. Pero ¿dónde vienen las raíces del problema? Que nosotros no hemos asumido con responsabilidad el tema de combatir realmente la delincuencia. Y lo digo esto enfocándome en el tema legislativo, en el tema de los diputados. Tenemos un código penal que tiene precisamente en este mes va a cumplir 120 años, desde el 1884, que ha estado esperando su modificación, que no se ha podido hacer porque no hay voluntad de unificar criterios en torno a la modificación del Código Penal. Muchas gracias, candidato Robinson Díaz del PRM. Le toca el turno al candidato Orlando Aracena del partido Generación de Servidores. 2 minutos, candidato. Muy buenas noches, dándole infinitamente las gracias tanto al doctor Samuel Sena, al doctor Víctor Gómez Casanova, a la honorable doctora Rafelina Bisonó y a Jaime Rincón por darnos a nosotros esta extraordinaria oportunidad de presentar al pueblo dominicano lo que son nuestras propuestas en estos importantísimos debates. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, quien les habla es presidente de la Fundación Familia Sin Violencia y presidente de la Escuela de las Ciencias Jurídicas y Geopolítica de la República Dominicana. Conocedor perfectamente de lo que es el problema que afecta al problema de la seguridad ciudadana. Se habla de un sinnúmero de problemas o de situaciones, pero este es el mal que no ha sido resuelto por los gobiernos en este siglo XXI. Muchas propuestas, muchas vanas promesas de campaña, mas sin embargo nosotros creemos que esto puede tener solución. Para que haya una solución, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Lo que se necesita es que nosotros podamos ir al Congreso y que desde el Congreso nosotros podamos implementar las modificaciones que necesitan tanto la ley 590-16 de la Policía Nacional, la ley 139-13 de las Fuerzas Armadas y también la ley 133-11 del Ministerio Público. Hay que ser incluyente. Solo esos organismos no podrán luchar contra la violencia, ni contra la criminalidad, ni contra la inseguridad que reina en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, candidato Orlando Aracena del partido Generación de Servidores. Le toca el turno al diputado y candidato a la misma posición por la circunscripción número 1 de Santiago de los Caballeros por el partido Dominicanos por el Cambio del senador Eduardo Estrella y en alianza con el PRM y el bloque oficialista, don Mateo Espaillat, 2 minutos. Buenas noches, dar las gracias al CODE. Y la esperanza siempre hay que mantenerla, porque uno de mis primeros proyectos que sometí fue la ley de debate electorales. Y yo no se pudo aprobar la ley por las razones que fuera, pero estamos aquí ya en los debates. Gracias por esa oportunidad. Pienso que el asunto de seguridad ciudadana es complejo, es amplio, abarca diferentes aristas, tiene que ver con educación, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con planificación, tiene que ver con una serie de temas que se han ido elaborando y se han ido mejorando y de hecho se siente de una u otra forma algún tipo de mejoría. Por ejemplo, en mi provincia, que tenía mucho robo de automóviles, eso ha disminuido en un 17% y eso es un aliento y ha ido disminuyendo cada año.
Y así es una policía mejor equipada, a que no necesariamente delincuencia y seguridad ciudadana tiene que estar relacionada directamente con la capacidad policial, sino que es un tema más amplio. Yo pienso que ahí tiene que intervenir la familia. Ese factor familia, esa crianza del hogar está haciendo falta en lo que es esa seguridad ciudadana, para que puedan aportar mejores ciudadanos y más conscientes. Por eso nosotros trabajamos fuertemente, ampliamente, durante muchos meses en lo que es el Código Penal, porque es el que puede llevar las herramientas, los artículos, las condiciones, las consecuencias al ciudadano de hacerse más respetuoso de la ley, porque tiene consecuencias mayores y más amplias. En ese sentido, esperamos que este nuevo Congreso, y ojalá la experiencia que hemos acumulado en esos quehaceres, se pueda aprovechar, porque debo decir que es un código de 419 artículos, que se aprobaron 417 y 2 artículos que han paralizado ese código, y esperamos que el próximo cuatrenio se le dé término. Muchas gracias, diputado Mateo Espaillat. Le toca el turno al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Daniel Santos. 2 minutos, el tema de seguridad ciudadana. Buenas noches, qué bueno estar en un debate, un sueño hecho realidad. Felicito al CODES y a todas las instituciones que hacen esto posible. Las personas se sienten mal en sus casas, tenemos miedo, parecemos presos domiciliarios. La gente está aterrorizada y demuestra de eso es que en todas las encuestas, independientemente de cuál sea la firma, confirman que la inseguridad ciudadana y la situación económica son los primeros problemas o los más altos problemas que afectan a la sociedad, que lo afectan a ellos de manera personal. Y eso no es casualidad. En todos los países donde hay crisis económica, donde las personas no pueden llegar a fin de mes, donde las personas no pueden garantizar su vida digna, es natural que crezcan los niveles de inseguridad y que crezca la criminalidad. Pero también es natural que en los países donde las personas se sienten inseguros y donde la criminalidad crece, también las personas sienten que para solucionar esto lo que necesitamos es mano dura. Y ciertamente estas son las medidas de corto plazo. Como decía al principio, las personas sabemos que si tenemos crisis económica y que tenemos inseguridad, yo creo que hay que atender las causas que provocan la inseguridad y provocan la criminalidad. Es por eso que desde el Congreso nosotros estamos dispuestos a trabajar muy duro para que las legislaciones que nosotros hagamos vayan en el orden y cuando aprobemos el presupuesto nacional vayan en la dirección de políticas públicas que vayan a hacer la vida de las personas una vida más digna, una vida más decorosa y que también todas las personas puedan sentirse que viven con dignidad. Muchísimas gracias al candidato Daniel Santos del Partido de la Liberación Dominicana. Agotado este primer turno con el primer eje temático de seguridad ciudadana en los 2 minutos. Ahora quiero preguntarles, relacionado con seguridad ciudadana y también con seguridad jurídica, el tema de la ocupación ilegal de terrenos. Es un tema que preocupa mucho en Santiago. Una de las principales preocupaciones de las diferentes personas, de los ciudadanos y ciudadanas de Santiago, es la constante violación al derecho de propiedad. Una gran parte de propietarios de terrenos son víctimas de usurpación con la invasión ilegal de sus propiedades. ¿Qué propuestas tendrían ustedes o qué fórmulas de solución plantearían ustedes como diputados por Santiago para evitar esta mala práctica que atenta contra la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica? Quiero empezar por el candidato Orlando Aracena, del Partido Generación de Servidores, pero vamos a iniciar las respuestas de ustedes en este debate después de una breve pausa para resolver una situación técnica. 30 segundos nada más. Ya volvemos. Cuando regresemos seguimos conociendo las ideas y propuestas de estos candidatos a diputados por Santiago. Siga usted comentando en todas las redes sociales con el hashtag RDDebate. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende.
Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Estamos de vuelta con RD Debates, una iniciativa del CODES en colaboración estratégica con el nuevo diario RCC Media y desde los estudios de RTVD Canal 4. Continuamos con este debate congresual de los candidatos a diputados por la circunscripción número 1 de la provincia de Santiago de los Caballeros. Don Horacio López del Partido Opción Democrática, Orlando Aracena de Generación de Servidores, Adriano Abreu Suet del Partido Fuerza del Pueblo, don Robinson Díaz del Partido Revolucionario Moderno, Daniel Santos por el Partido de la Liberación Dominicana y don Mateo Espaillat por el Partido Dominicanos por el Cambio. Antes de hacer la pausa para resolver una situación de carácter técnico, les decía que estábamos debatiendo el tema de seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Y en Santiago hay mucha preocupación y mucha queja de parte de distintos ciudadanos que son propietarios de terrenos y que también se afecta la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica con la invasión ilegal, las ocupaciones ilegales de esos terrenos. Ustedes como candidatos a diputados, en caso de ser electos, ¿qué tipo de propuestas tendrían para combatir esta situación que atenta contra la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica en Santiago? Quiero empezar con don Orlando Aracena del Partido Generación de Servidores. Sí, mira, es un tema muy importante. Lamentablemente, nosotros tenemos una ley, y no digo que es lamentablemente por la ley 108-05 garantiza al propietario de un terreno. El asunto está que nosotros hablábamos ahorita de que aquí había que hacer ciertas modificaciones a las leyes tanto de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del mismo de las Fuerzas Armadas y también la propia Ley 122. ¿Por qué decíamos nosotros esto? Por el asunto de que hay sectores que se dedican, aún conociendo que la ley se los prohíbe, entran en componenda con las autoridades para dedicarse a robarse terrenos ajenos. Muchas gracias. El candidato Horacio López del Partido Opción Democrática. Don Horacio, su opinión al respecto. Sí, yo creo que es importante dividir lo que son terrenos ya asentados, donde nosotros tenemos en Santiago muchísimas comunidades que tienen décadas, que ya están casas construidas, espacios urbanizados. No se puede dar ese mismo tratamiento a los que se denominan como invasores recién llegados. Definitivamente, donde hay comunidades establecidas, hay que buscar una mediación del Estado que pueda comprar esos terrenos y
titular a los que ya tienen, muchos de ellos, con Corazán ha construido todo, le ha dotado de servicios, la sede de Norte también, o sea, hay terrenos urbanizados que ya están consolidados como tal, que a esos hay que buscarle una alternativa diferente a lo que son los terrenos que, como se señala, invasores se apropian de ellos o pretenden apropiarse. Muchísimas gracias, don Horacio López, de Opción Democrática. Daniel Santos, del PLD, 1 minuto. Fíjate, Víctor, el marco jurídico dominicano tiene muy claro qué hay que hacer en esos escenarios cuando hay invasores de terreno que tienen una titularidad específica. Yo lo que creo es que es un asunto de voluntad política y un asunto de eficiencia en el Estado. Desde el Congreso, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros lo que tenemos que trabajar para cuando nosotros diseñamos el presupuesto general del Estado, aumentar el presupuesto a Procuraduría para que los abogados del Estado puedan así llegar y cumplir con lo que dice la norma. Considero que no es un asunto eminentemente legislativo, es un asunto presupuestario y que la República Dominicana necesita que las instituciones que están para garantizar y tutelar el derecho a la propiedad hagan su trabajo. Muchas gracias, candidato. Don Mateo Espaillat. Es un problema muy serio, sobre todo para la provincia de Santiago. Miles, quizás hasta 20.000 viviendas están asentadas en terrenos producto de invasiones que se han hecho desde Navarrete y otras comunidades. Es un sistema que tiene un tranque muy grande en los estamentos jurídicos, lleva un proceso larguísimo, no se encuentra respuesta a los propietarios y sobre todo no ha habido esa voluntad de hacer la cosa, ni siquiera en terreno del Estado. Por ejemplo, tú tienes la Yagüita de Pastor, que son unos terrenos que era de Trujillo y después pasó al Estado por la ley de ese momento, y ahí están 6.000 familias que no tienen un título, porque no hay esa voluntad ni siquiera con los terrenos del Estado. Y mucho menos de enfrentar como justicia los terrenos que son invadidos. Y eso es un caso en toda la geografía de Santiago. Muchas gracias, diputado. Toca el turno al candidato del Partido Fuerza del Pueblo, Adriano Abreu Suet. No es un asunto meramente de presupuesto, es un asunto de voluntad política y de hacer cumplir la ley en función de lo que esté establecido y de un régimen de consecuencias que debe de existir y que se ha pasado por alto a través del tiempo. Muchas veces tenemos y vemos asentamientos bien claros y el propietario que tiene su titulación no sabe qué hacer, a dónde dirigirse. Existiendo un tribunal de tierras, te diría que pudiese existir una ventanilla única a donde pudiesen canalizar esa asistencia hacia los organismos militares que están llamados a garantizar la seguridad de esos terrenos. Está pasando mucho de que también en componendas con algunos estamentos del Estado se deja pasar por alto esto. Y es responsabilidad nuestra fiscalizar en nuestro rol como legislador desde el Congreso para que este tipo de cosas no pasen. Exigir a que las instituciones correspondientes tengan una interacción clara en función de la problemática que tenemos en Santiago. Muchas gracias, candidato a diputado Robinson Díaz, del PRM. Yo creo que lo más importante de este debate, Víctor, es llegar a acuerdo. Y veo que todos los candidatos estamos de acuerdo con el tema del cumplimiento de la ley, el régimen de consecuencia, que sea drástico, pero sobre todo crear procedimientos para que los desalojos sean mucho más ágiles y mucho más efectivos. O sea, un proceso de desalojo de una tierra ocupada te coge tanto tiempo que cuando tú vienes a despertar ya tú tienes un barrio montado. Y es por el mismo estancamiento y los procesos lentos que tienen esas instituciones. Yo creo que como legisladores tenemos que hacer esto mismo desde el Congreso Nacional, unificar esfuerzos y trabajar de manera mancomunada para que estos procedimientos, esta misma ley, la ley 108-05, el tema de la titulación, el tema de la ley de ordenamiento territorial, nosotros convertirnos en los fiscalizadores y darle seguimiento a estos procesos que alteran y afectan de verdad la tranquilidad de nuestros votantes o de nuestra población. Muchísimas gracias, candidato. Don Horacio López, de Opción Democrática, anteriormente nos había pedido 1 minuto adicional. Adelante. Sí, es una réplica al planteamiento que hacía el colega Robinson, diciendo que el gobierno desde 2020 ha comenzado un proceso de reforma policial y de enfrentar el tema de seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana. La verdad es que en el discurso de toma de posesión el presidente no habló, no mencionó una vez el tema de seguridad ciudadana. Él descubrió que nosotros estábamos en una situación de extrema necesidad,
cuando en enero de 2021 asesinan a 2 pastores en Villa Altagracia. Al otro día conforma una comisión para la reforma policial. Como descubrió hace un mes que La Victoria es una cárcel de hacinamiento inhumana. Como ha descubierto después que han ocurrido muchísimas cosas, la verdadera problemática dominicana. Entonces, en el caso de la seguridad, no podemos decir que ha sido planificado desde el inicio de este gobierno. Muchas gracias. Adriano Abreu Suet y también don Orlando Aracena nos han pedido los turnos. Adelante, candidato Adriano Abreu Suet. En el orden de la opinión de Robinson, sí, estamos para crear consenso. Estamos para lograr consensuar lo mejor para Santiago y poder defender los derechos de los santiagueros. Yo pienso que cuando se asienta, hay asentamientos de personas dominicanas, el gobierno tiene la obligación de buscar a través de programas sociales como de viviendas a dónde lo va a localizar. Pero también la educación de la preservación de esos proyectos que se entregan. Por ejemplo, estoy consciente que en el hoyo de Bartola, en el saneamiento del río Gurabo, que se había trabajado e intervenido anteriormente, se crearon apartamentos en la Barranquita, pero muchos de los que se le asignaron lo alquilaron y volvieron a vivir en el hoyo de Bartola. Entonces debe de haber un seguimiento responsable de una ubicación clara y con un régimen de consecuencias al que violente este proceso. Muchísimas gracias. Don Orlando Aracena, Partido Generación de Servidores. Mira, hay una situación. Bueno, el colega hace como una mezcla que distorsiona prácticamente lo que es la pregunta con la respuesta. Y aquí estamos hablando de lo que es la seguridad ciudadana y sobre lo que es la seguridad jurídica con relación a la invasión de terrenos. El asunto es que mucho se habla, bueno, de cambiar la Policía Nacional, cambiar la ley de la Policía Nacional, y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es modificar algunos artículos para que sean incluyentes. ¿Qué queremos decir con esto? El problema de la seguridad ciudadana, de la seguridad jurídica, no es un asunto de un órgano, es un asunto de Estado, es un asunto de la sociedad. Debe modificarse las leyes que ya he mencionado y que se incluyan en esos órganos de investigación a lo que son las iglesias, las juntas de vecinos, los clubes deportivos y las instituciones que trabajan con esos afines para poder lograr un mejor trabajo efectivo. Muchas gracias. Daniel Santos del PLD nos ha pedido un turno. Sí, lo que pasa es que hablamos de ocupación ilegal. Hay que separar lo que es cómo adquirir la titularidad de la propiedad de un inmueble y otra cosa es la ocupación ilegal. Hablamos de seguridad jurídica. Decía en mi primer turno que lo importante no es la aplicación de la ley porque la ley es clara. Aquí lo que hay un problema de mora judicial, los tribunales están llenos. Nosotros lo que necesitamos es buscar la forma de cómo con mayor presupuesto los tribunales avanzan. También intervienen en los abogados del Estado, que es la persona que persigue a los invasores. También tenemos que dedicarle más presupuestos a ellos para que puedan ejercer su trabajo. Y también lo que tiene que ver con la autorización y la otorgación de la fuerza pública. Estamos hablando de la ilegalidad, no de la manera como nosotros vamos a adquirir la titularidad de un terreno, sino que los que son propietarios de un terreno tienen invasiones y cómo nosotros vamos a enfrentar eso. Muchísimas gracias. Don Mateo Robinson, entonces pasamos a... Sí, no, yo tenía que responderle a lo que decían los colegas. Y el tema no puede ser solamente un tema de voluntad de un presidente. Y existe la voluntad del presidente, la voluntad del ministro, de querer hacer lo más humanamente posible con la policía y con lo que conocemos ya de años anteriores y décadas anteriores. Y yo creo que la voluntad del presidente y del gobierno está clara con las transformaciones que se han hecho, con las inversiones que se han hecho, con el centro de capacitación de la policía. Ya un policía sale con una preparación formada. Eso no lo vamos a lograr en 3 años ni en 4. Eso lo vamos a lograr con varios años y sobre todo con una integración clara de la sociedad que ustedes mencionaban, con el tema educativo. Hay que comenzar a educar en las escuelas y que esa voluntad se pueda convertir en una ley para que esos privilegios que le hemos dado a la policía no vengan mañana, que el nuevo gobernante, si viene otro, que sé que le falta mucho, entonces quiera cambiar lo que se está haciendo desde ahora, que es el problema que hemos tenido en República Dominicana, que los gobernantes gobiernan por los pedidos que están. Muchas gracias, candidato. Don Mateo. No, de acuerdo. Pues entonces finalizamos con este primer eje temático sobre seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Muchas gracias a ustedes, señores candidatos. Pasamos con nuestro compañero Jaime Rincón y el segundo eje temático de la noche. Gracias, Víctor. Vamos de inmediato con el segundo eje temático de esta noche y es la inmigración ilegal. La pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que ha manejado este gobierno
las relaciones con Haití. Y dada la dificultad que existe y que vive la vecina nación, ¿qué planes o proyectos entienden ustedes deben ser trabajados con respecto a este tan importante tema? Vamos de inmediato con el candidato a diputado por la circunscripción número 1 de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana, Daniel Santos. Bueno, el tema haitiano es un problema que digamos que llena de mucha inseguridad e incertidumbre a la República Dominicana. Cuando estamos en campaña es un tema recurrente. La verdad es que el gobierno dominicano, en lo que respecta a lo del canal, tomó decisiones que fueron aceleradas, muy agresivas y que dejó a la República Dominicana indefenso para poder tratar de negociar y llegar a acuerdos con la vecina Haití. El tema haitiano es un tema muy complejo. Hablarlo en 2 minutos resultaría una simpleza. Yo creo que el tema dominico-haitiano se puede enfocar en 3 grandes cosas. La inmigración ilegal, lo que tiene que ver con las relaciones comerciales con el vecino Haití y lo que tiene que ver también con la seguridad nacional. En ese sentido, desde el Congreso, nosotros vamos a estar prestos a que se cumplan las leyes migratorias, reforzando a la administración pública, aprobando un presupuesto nacional que vaya a proteger la frontera para que no haya traspaso de ilegales de manera libertina. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es ingeniero. A él también le pueden llevar personas que trabajan con él. A los 3 días esas personas regresan. Eso es evidencia muy grande de que aquí hay una mafia, de que el negocio ilícito del tráfico de personas es terrible. Los dominicanos están cansados de este desorden y yo creo que nosotros desde el Congreso tenemos que comenzar a trabajar eso, pero también fortalecer las relaciones comerciales. Nosotros tenemos una relación comercial de que Haití es el 3er socio principal. Es de los países que tenemos la balanza positiva, o sea, que exportamos más de lo que importamos de Haití. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo esto siempre respetando los derechos humanos, pero también respetando la ley. Poner las personas a trabajar, hacer lo que se tiene que hacer para tener una migración legal. Gracias, candidato. Vamos a escuchar en este momento al diputado y aspirante a la misma posición, el señor Mateo Espaillat, de Dominicanos por el Cambio. El problema haitiano es un problema complejo, un problema que el Estado dominicano en estos momentos, en estos últimos años, ha hecho la tarea. Pero ¿qué ha sucedido? Le ha tocado la peor época de la situación en todos los órdenes en Haití. Sin autoridad, con una situación económica, ha habido terremotos, ha habido inundaciones, ha habido una serie de condiciones que han agravado la situación de ese pueblo y que el Estado dominicano ha tenido mano firme, pero también ha tenido una mano de seda en la parte humanitaria. Y por eso ha tratado siempre de mantener los mercados, ha tratado siempre en los foros internacionales, tratar de buscar la ayuda que necesita Haití. Pero realmente la situación de ellos es caótica, no hay con quién hablar. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario con la construcción del muro en la frontera para tratar de tener un mayor control migratorio. Se hacen deportaciones como nunca. Se trabaja en que se cumpla la ley. Se trabaja en darle un trato humanitario sin doblegarnos a peticiones que quieren imponernos desde el extranjero. Por eso nosotros creemos que se han hecho las cosas correctas dentro de un esquema que ha sido difícil por la situación que atraviesa esa república, que le hemos dado un trato humanitario, que el Estado dominicano, como nunca, ha tenido que hacer inversiones en atender la demanda de parturienta y de salud de ese pueblo que cada día tiene menos servicios y que cada día tiene más necesidades. Por eso creemos que la labor ha sido buena y que lo que tenemos que seguir apoyando con recursos desde el Congreso, la Dirección de Migración y todo el estamento del Estado para que se sigan haciendo las cosas como mejor se le pueda servir al país. Gracias, candidato Mateo Espaillat. Vamos a escuchar en este momento a Robinson Díaz del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que más que críticas, nosotros lo que tenemos que buscar es una unificación de criterios en torno al tema de la inmigración haitiana. En donde la oposición no coja simplemente el discurso de decir que estamos mal en materia migratoria porque estamos en campaña electoral. Nuestro presidente Luis Abinader
ha demostrado con coraje, determinación y valentía en este escenario local e internacional. Y ha dicho que su soberanía está ante todo. Existe un marco legal, existen instituciones, ningún gobierno había invertido tanto como se ha invertido en este gobierno. Y tengo que referirme al gobierno nuestro, porque estamos hablando de muro, el muro que se está haciendo, las sanciones que se están aplicando a funcionarios que se han dedicado a la trata de haitianos. Estamos hablando de drones, estamos hablando de un gran sistema que se ha ido desmontando, que existe desde la antigüedad, para no mencionar de gobiernos pasados, que existe una gran mafia corrupta en la frontera. Pero realmente tenemos que estar claros en la doble moral que a veces queremos vender. Y digo doble moral, todo el mundo sabe que la agricultura aquí se nutre de la mano de obra haitiana. Todos sabemos que la construcción se nutre de la mano de obra haitiana. Y a veces uno como legislador buscando el voto es difícil tú venir a un escenario como este a decir voten por mí cuando yo quiero estar vendiendo que los haitianos no lo queremos en el país. Lamentablemente existe una realidad. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Que hay que crear un marco legal. Aquí no es un tema de venir a debatir lo que está bien o lo que está mal. Es ¿qué hacemos? Y nosotros decimos que en la misma ley de migración deben existir los protocolos. ¿Para qué? Identificar a esos haitianos que pueden venir a República Dominicana a trabajar, que el patrón o el empleador pueda registrarlo, pueda saber quién es, de dónde viene, que pague sus impuestos por esa mano de obra y que lo tenga regularizado. Y existe mecanismo. Yo te puedo decir que la Dirección de Migración en este gobierno tiene la facilidad para que usted pueda traer empleados, no haitianos, chinos. O sea, no es un tema de Haití. El de Haití no compete, es el más fuerte, donde más invasión tenemos. Pero es un tema de buscar los protocolos para disminuir la migración. Tiempo, candidato. Vamos de inmediato a escuchar al candidato por la Fuerza del Pueblo, Adriano Abreu Suet. Mira, cada país es responsable de, lógicamente, proteger su territorio, su cultura, su historia. Habiendo dicho esto, tengo que decir que si existe algún territorio en el país que está sufriendo esta realidad de migración irregular es Santiago de los Caballeros. Y me refiero a que cuando tenemos que convivir en el día a día con personas que ni siquiera tienen una identificación personal, que no sabemos quiénes son, que trabajan en el sector informal, pero que en caso de delinquir no existe un proceso ni una persecución porque no sabemos quién es. Pero aún más, en el momento más vulnerable de nuestras mujeres santiagueras, cuando van a dar a luz en un hospital público, que se encuentran, que no tienen camas porque están todas llenas de inmigrantes haitianas. De cada 100 partos en el hospital Rafael Estrella Ureña de Santiago, 85 son de inmigrantes haitianas. Entonces, es algo totalmente preocupante. Desde el Congreso trabajaremos en una reforma de la ley de migración que le dote al gobierno mayores herramientas para fiscalizar el flujo de migrantes, a donde actúen no solamente una agencia como el CEFRON, deben de actuar más agencias en la frontera y a su vez nosotros garantizar los servicios a los dominicanos. Debemos respetar, sin duda alguna, el derecho y la integridad de los migrantes, pero sobre todo debemos de garantizar el derecho de los dominicanos. Gracias, candidato. Vamos a escuchar al candidato del partido Opción Democrática, el señor Horacio López. Definitivamente uno de los temas donde hay un consenso más amplio en República Dominicana es con respecto al tema migratorio en lo referido al diagnóstico. Es una migración irregular, caótica, desordenada, que ningún país puede permitirse el lujo de vivir con ella. Lo que pasa es que en República Dominicana sucede lo que nos contaba papá de una casa donde llegó un forastero y en esa casa había muchos pavos. El forastero desde que llega le dijo al dueño de la casa, dígame dónde están los pavos porque yo tengo temor y pavor a los pavos. Al otro día se despierta y resulta que se han perdido todos los pavos y el dueño de la casa dijo, yo estoy seguro que no fue el forastero porque él le tenía mucho miedo a los pavos. Claro, el forastero tampoco estaba. La historia es que nosotros nos conformamos con oír lo que dicen nuestras élites gobernantes y no medimos el impacto real de su práctica. En República Dominicana hoy en día tenemos más inmigración ilegal que nunca. Entonces, no son las intenciones. Lo que tenemos que cuestionar es los procedimientos que se han estado haciendo.
Decimos que estamos deportando haitianos, eso es mentira. Aquí lo que tenemos es una mafia instalada de una economía circular de la migración. Hasta la frontera lo llevan y 10,000 pesos los hace que regresen otra vez. 10,000 pesos. Entonces el titular del periódico que leímos en enero, que en República Dominicana se deportaron 234,000 haitianos, yo lo puedo leer de otra manera. Se embolsillaron 2.340 millones de pesos, fruto de permitir el reingreso de esos que se llevan hasta la frontera. Así no vamos a solucionar el problema. Vamos a escuchar de inmediato al señor Orlando Aracena del partido Generación de Servidores. Cuando hablamos de la situación de migración haitiana, a mí me llena mucho de preocupación, porque se utiliza mucho este tema como un instrumento para campaña electoral. Mucha demagogia, muchas mentiras. Aquí cuando escuchamos de que, bueno, los haitianos que entran que no están documentados, estamos hablando de que hay que acreditarlo, hay que darle una documentación, hay que darle una legalización. Entonces, como que el discurso se divorcia de lo que es la realidad haitiana. Nos confundimos con lo que es migración, con lo que es el tema invasión. El problema con Haití y los dominicanos es que cuando el dominicano se le habla del tema haitiano, no piensa en que tenemos un país que no tiene gobernantes, porque a la ONU no le interesa que en el territorio haitiano haya un gobierno estable. Quieren trasladar Haití para República Dominicana. Ahora, usan esto como una forma de que debemos de crear campos de refugiados, pero nosotros hemos escuchado a sin número de haitianos establecer que a ellos no les interesa venir a la República Dominicana. Entonces, señores, si vamos a hablar de lo que es el sistema migratorio, nosotros tenemos que decirle a la ONU, a los organismos internacionales, que el problema de Haití, ellos tienen que ayudárselo a resolver y nosotros ayudarle a ellos a que su problema sea resuelto en Haití. Ayudar a que ellos tengan un gobierno estable, que ellos tengan sus necesidades básicas cubiertas para que no haya necesidad de que ellos tengan que venir aquí. Es duro saber que un ciudadano que tenga un país inestable donde bandas haitianas estén exterminando a sus ciudadanos y que nosotros no podamos presentar una alternativa de solución. Tiempo, candidato. En este momento tienen 1 minuto para réplica y contrarréplica. Ninguno de ustedes lo ha solicitado hasta el momento. Si ustedes no tienen nada que agregar a este tema, el candidato de Opción Democrática, el señor Horacio López, ha pedido la palabra. Adelante, candidato. Sí, se trata de, hemos consensuado en que República Dominicana necesita una determinada mano de obra, cantidad de recursos humanos que trabajen en determinados sectores. Obviamente había que ver cuáles sectores debemos de priorizar. Agricultura y construcción parece que son sectores que definitivamente se necesita la mano de obra extranjera. Ahora bien, el problema es que no hemos hecho un estudio, no hemos hecho un levantamiento. ¿Cuáles son las necesidades reales? Sencillamente dejamos que entren sin ningún control y los repatriamos, o más bien los trasladamos hasta la frontera con menos control. Y así no vamos nunca a tener una gestión adecuada como Estado y como país de las necesidades reales que nosotros tenemos en mano de obra extranjera. Gracias, candidato. Vamos a escuchar a Robinson Díaz del Partido Revolucionario Moderno. La verdad que cuando Horacio hablaba, que parece que la construcción y la agricultura, parece que son esos los nichos más grandes que son invadidos por los haitianos. Da inseguridad, mas sin embargo sí hablaba con seguridad de que él sabía de los 10,000 pesos de los haitianos y la mafia corrupta que hay. Yo creo que es un tema de responsabilidad que se debe asumir, porque yo entiendo, Horacio, entiendo perfectamente, el gobierno y nosotros, o sea, el gobierno es una cosa y nosotros como diputados, posibles diputados, como candidatos, como posibles representantes, tenemos que asumir qué nos toca en el tema de la legislación o fiscalización. Que estoy de acuerdo con lo que decía Mario. Adriano, necesitamos obligatoriamente
crear un procedimiento para que aquellos, porque no es verdad que todos los haitianos son malos, no es verdad. Hay haitianos buenos, hay haitianos malos, hay delincuentes, hay unos que quieren ir, hay otros que no quieren volver. Es controlar la entrada a aquellos que vienen a trabajar en República Dominicana. Sí existen, no nos podemos escapar de esa realidad. Existen, es controlar y no tener delincuentes disfrazados de empleados. Tiempo, vamos de inmediato con el señor Orlando Aracena del partido Generación de Servidores. Mire, a mí me preocupa cuando escucho hablar que de mano de obra, que de la situación de los haitianos, y no tocamos el tema de lo que nosotros debemos de comprometernos, es ayudar a que la ONU organice un Estado democrático y libre en Haití. No podemos estar hablando de que ahora, para sacar beneficios de esos infelices que están huyendo de esas bandas, de que nosotros le planteemos como solución, no, que necesitamos tanto, pero ¿a quién se lo vamos a solicitar si no hay un Estado libre ni democrático? Debemos de pedirle a la ONU que le ayude a los haitianos a crear un gobierno democrático y estable. Cuando hay un gobierno democrático y estable, lo que ocurra entre los gobiernos dominicanos y haitianos ya es un tema que será de segunda. Pero mientras tanto, ahora mismo lo que se necesita es que la ONU ayude al pueblo haitiano a crear un gobierno democrático y libre. Gracias, candidatos. Vamos ahora a pasar al tercer eje temático de la noche con nuestra compañera Rafaelina Bisonó. Muchas gracias, Jaime. Invitar nuevamente a toda nuestra gente que está en sintonía a unirse a la conversación a través del hashtag RDDebate en las diferentes cuentas de redes sociales y contarnos qué opinan de las respuestas de nuestros candidatos. Pasamos ahora al tema de la utilización de los recursos públicos. Hay una situación que es el barrilito, el cual pues algunos candidatos tanto del Congreso, algunos diputados y también senadores han renunciado a otros están de acuerdo, otros no, porque son utilizados para ayudas sociales en sus demarcaciones. En este caso, me gustaría saber qué opinan estos aspirantes a diputados, algunos que lo han sido, otros lo son. ¿Qué opinan ustedes del barrilito? ¿Lo necesitan? ¿Lo utilizarían? ¿Renunciarían a él? Quiero iniciar haciendo la pregunta al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Robinson Díaz. Bien, nosotros creemos que el tema del barrilito se ha tomado siempre como con el morbo de decir que los diputados tienen un barrilito que realmente se llama un plan de asistencia social. Y yo no puedo venir con doble moral a decir aquí que yo no voy a aceptar un plan de asistencia social. Yo lo que creo que se debe fiscalizar en qué se usan los fondos. En mi caso particular, 2016-2020, nosotros recibíamos un plan de asistencia social que reciben todos los legisladores, que lo dedicábamos justamente a pagar becas universitarias a aquellos estudiantes que no pueden accesar a una carrera universitaria. Y te debo decir que comenzamos precisamente en el 2016 y al día de hoy tenemos más de 84 jóvenes estudiando y graduados en diferentes universidades. Yo creo que el objetivo principal es que se usan los fondos. Hay un refrán que dice, ¿qué hace un diputado dando habichuela con dulce? Pues si tú no le das habichuela con dulce ahora, no votan por ti. O sea, tú tienes que pensar, la realidad es una cosa y la demagogia es otra. Hay gente que puede venir a decir, no, eso no va, no estoy de acuerdo. Pero cuando llegan al Congreso, tú te topas con la realidad que cuando tú no tienes un plan de asistencia social para tú poder facilitarle, el caso de Patria en Cienfuegos, una operación que tiene, y tú la solicitas a la Cámara de Diputados, entonces ahí sí tú eres bueno. Cuando tú tienes, por ejemplo, un caso de una persona que tiene un trasplante de órgano y tú solicitas, no solamente a la Cámara de Diputados, tú solicitas al gobierno central, al Ministerio de la Presidencia, al administrativo, que tienen fondos para eso. El diputado está para gestionar esos fondos y llevarlos. ¿Dónde está mal? Cuando el legislador se va con el santo y la limosna. Cuando realmente los fondos que recibe no lo usa para el fin en el cual él lo solicita. Aquí hay un cuerpo llamado Cámara de Diputados que tiene un asentamiento de cada una de las solicitudes de los diputados. La tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que se fiscalice como órgano fiscalizador de lo que realmente el diputado está haciendo con esos fondos. Gracias, candidato Robinson Díaz. Pasamos al candidato del partido Fuerza del Pueblo, Adriano Abreu Sueta. Mira, la verdad que debo de iniciar aclarando algo que Robinson decía, que lo que existe es un fondo de asistencia social en la Cámara de Diputados, no un barrilito como ocurre en el Senado. Son cosas totalmente distintas. El barrilito es
una cantidad de dinero por cantidad de habitantes. El Fondo de Asistencia Social es otra cosa que lo maneja desde la presidencia de la Cámara de Diputados, lo cual entiendo desde mi perspectiva que rechazo esa posición, porque lo que muestra es la ineficiencia de las instituciones que están llamadas a realizar políticas públicas sociales y están dándole esa potestad a los legisladores a manera discrecional. Entonces, yo le pregunto, aquellos que son ya diputados o presidentes de cámaras que van a un proceso electoral llevan una ventaja competitiva con relación a cualquier aspirante que no maneja ese tipo de cosas, pero desvirtúa el rol natural de un legislador. Yo entiendo que esos fondos deben de ser utilizados para fortalecer un cuerpo técnico, un cuerpo legislativo que nos ayude a tomar mejores decisiones en función del beneficio de los dominicanos. Eso es lo que entiendo sobre este tema. Creo en una nueva política, creo en la transparencia y creo sin duda en hacer las cosas bien. Gracias, Adriano Abreu. Pasamos ahora con el candidato del Partido Generación de Servidores, Orlando Aracena. Sí, miren, para mí es muy preocupante escuchar hablar o de barrilito o de asistencia social. Nosotros, como presidente de la Fundación Familia Sin Violencia, en el Ayuntamiento de Santiago se nos aprobó la sala capitular, la unanimidad, los 41 regidores, la construcción del primer parque temático de rehabilitación familiar. Nunca se ha construido desde el año 2013. Entiendo que esa distribución, llámesele barrilito o asistencia social a un grupo, cuando las instituciones que estamos llamadas a buscarle soluciones sociales no se toman en cuenta, no hay dinero para que nosotros podamos trabajar con un tema tan importante como lo es la violencia intrafamiliar, la criminalidad y la inseguridad social. Entonces ese dinero no hay para otra cosa, no hay para hacer una obra de infraestructura que sirva. Yo recibo cientos de llamadas de personas diciéndome, licenciado, ¿ya está listo el parque temático de rehabilitación familiar? No lo hay porque no hay forma. Nosotros estamos aspirando al Congreso de la República Dominicana para hacer realidad ese proyecto de ese parque temático de rehabilitación familiar, por lo que entendemos que ese dinero utilizado, llámese barrilito, llámese asistencia social, debe ser distribuido a las instituciones sin fines de lucro que verdaderamente presentan propuestas de trabajo en favor de la comunidad. Aquellos padres de familia que tienen un hijo metido en droga, que tienen hijos metidos en situaciones delicadas, que nos llaman, que no encuentran a dónde llevarlo y que hoy en día todavía se escuche en los medios de comunicación hablar de un barrilito o de asistencia social cuando verdaderamente las personas que lo necesitan no encuentran quien meta la mano por ello. Gracias, candidato Orlando Aracena. Pasamos de inmediato a la opinión del candidato de Opción Democrática, Horacio López. Para Acción Democrática es relativamente cómodo hablar de ese tema porque eso es una de nuestras banderas. Y no solo discursivas, sino que nuestro colega José Horacio Rodríguez ha sido coherente durante sus 4 años, que no ha aceptado el barrilito y que no ha aceptado las exoneraciones abusivas de vehículos que se le asignan a los congresistas sin ningún tipo de límite de monto de vehículo a adquirir. Esto, a final de cuentas, deriva en un tráfico que normalmente o con mucha frecuencia de fondos pocos no santos terminan adquiriendo uno de los vehículos exonerados de los legisladores. Esta práctica nosotros la cuestionamos como una práctica que incentiva el privilegio hacia los diputados, pero sobre todo eso está tipificado, eso es prevaricación. Prevaricación es el uso de recursos públicos para fines no concebidos, no previstos. Un diputado tiene un mandato constitucional claro: legislar, representar y fiscalizar. Asistencia social y solucionar problemas de las personas y de los individuos no entra dentro de sus funciones. Para eso hay instituciones. Es vergonzante que en el siglo XXI nosotros estemos rodeados de políticos que reivindiquen que para votar por ti en el próximo 19 de mayo se necesita darle una habichuela con dulce a una persona. Si nosotros vamos a la política a cosificar los votantes a ese nivel, yo creo que sería mejor que nos dediquemos a otras actividades. Opción Democrática entiende que la política
se debe de construir sobre la base del servicio y el votante debe de concebirse sobre la base de la persuasión y de la convicción. Gracias, candidato Horacio López. De inmediato pasamos al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Daniel Santos. Su opinión al respecto. Bueno, el barrilito en la Cámara de Diputados, recuerdo como ahora mismo que fue eliminado por un presidente de esa Cámara. Ese presidente se llama Abel Martínez, candidato presidencial de mi partido. Un tiempo en el que Víctor era diputado también. El barrilito, como decía Robinson y dice los otros, fue eliminado. Eso queda en el Senado, lo que hay un fondo de asistencia social. Y yo soy de lo que he escuchado muchas veces y estaba en esa posición de que los legisladores no tenían que hacer asistencia social, que eso no era el rol que le da la Constitución. Y me puse a investigar en todo el mundo. Cuando mandaron los temas, oh sorpresa, el Congreso de los Estados Unidos, senadores y congresistas tienen un fondo de asistencia social muy transparente y muy público. El Parlamento británico también, el Parlamento de la India también. Y también me pongo a pensar, porque no es hablar de nosotros los que venimos aquí, es hablar de las necesidades de la gente. Y cuando uno va ahora en campaña a una comunidad, no para asuntos de clientelismo, pero uno ve las necesidades que hay en las comunidades, sobre todo en la circunscripción número 1 de Santiago, que es tan grande y tan compleja, se da uno cuenta que las personas piden el auxilio de nosotros. Si eso somos nosotros que somos candidatos, imaginémonos cuando uno ya es diputado electo. Digamos que tengo opiniones encontradas al respecto, pero también tenemos que ser sinceros y saber que no vamos a hablar aquí para que la gente crea que vamos a hacer una cosa y luego hacemos la otra, de entender que estamos en un país en vía de desarrollo y que la República Dominicana tenemos que llegar a que nadie para tener dignidad tenga que ser asistido por un político, que la gente pueda ir a una institución pública y esos derechos sociales y esa dignidad de las personas se mantengan. Mientras tanto, nosotros somos los responsables, los políticos de la República Dominicana, de llevar un poco de aliento y ser solidarios con la República Dominicana. Gracias, candidato Daniel Santos. Pasamos de inmediato al actual diputado y aspirante a la misma posición, Mateo Espaillat, de Dominicanos por el Cambio. Bueno, a mi llegada al Congreso, quiero investigar cuál es el panorama que te rodea y al encontrarnos con la situación de la asistencia social, decidimos presentar una resolución que se llama Tecnificando el Congreso, donde hacía una serie de recomendaciones para que esos fondos fueran fiscalizados, fueran bien utilizados y que se creara una oficina que se encargara de esa asistencia social que le pidan los diputados, se tramitaran a través de las instituciones dedicadas para esos fines en el Estado. Esa resolución nos prosperó y entonces decidimos ocupar nuestro tiempo. No hemos hecho uso de ese fondo de asistencia social, como tampoco hemos hecho uso de las exoneraciones ni otras condiciones que tienes tú como diputado, de placa oficial, pasaporte, ese tipo de cosas, y más bien nos concentramos en trabajar fuerte en lo que es nuestro mandato constitucional de representar, de legislar y de fiscalizar. Y en ese sentido, hemos presentado fiscalización al Ministerio de Deporte, al Ministerio de Cultura, hemos presentado una gran cantidad de proyectos y concentramos nuestros esfuerzos, más que en una asistencia social, en destacar nuestra labor como legislador, que tenemos una gran cantidad de proyectos depositados, más de 40, que eso es un buen número, un buen averaje, y no criticamos quien hace uso de exoneraciones y de barrilitos o de asistencia social, porque cada quien es libre en su vida de coger el camino correcto. Nosotros escogimos el camino de asumir la responsabilidad que la Constitución nos da, de representar, que es un gran honor, al igual que fiscalizar, que es un mandato importante para el desenvolvimiento del país, y sobre todo legislar en leyes que mejoren la calidad de vida del dominicano. Gracias, diputado Mateo Espaillat. Es momento de hacer las réplicas, si están de acuerdo o no con la opinión pues, de alguno de los aspirantes. Y me gustaría agregar a esto, ¿de qué manera transparentarían ustedes esos recursos, los que están de acuerdo? Ha pedido la palabra el candidato Orlando Aracena, de Generación de Servidores. Sí, bien. Miren, yo sostengo de que deben ser eliminados el barrilito y la famosa asistencia social. Es que no podemos querer ser como Bob Bunny, estar jugando las 9 bases de un play. Las instituciones sin fines de lucro que se
se instituyen en este país, que se le dan reconocimiento, que pagan impuestos y que, tal como la de nosotros, la Fundación Familia Sin Violencia, que tiene más de 13 años y que no ha recibido un fondo nunca. Y nosotros prestamos asistencia social a personas con asuntos de violencia intrafamiliar y de criminalidad. Ese dinero debe de quitársele a los legisladores y entregárselo a las instituciones sin fines de lucro que verdaderamente están haciendo un trabajo a favor de la sociedad. Muchísimas gracias, candidato Orlando. Ha pedido la palabra el candidato de la Fuerza del Pueblo, Adriano Suel. Mira, al escuchar a mis compañeros aquí, me hago la pregunta de que ¿para qué están las instituciones del Estado? Si un legislador tiene que ir a la propia Cámara de Diputados para realizar una operación, quiere decir que el sistema de salud pública ha colapsado. Si un legislador tiene que ir a pagar una beca a través de la Cámara de Diputados, ¿para qué existe el Ministerio de Educación y la MESID? Que tienen un presupuesto asignado para atender estos casos. Como dice el amigo Aracena, él habla en función de las ONG. Es el Estado que le corresponde garantizarle a los dominicanos la salud, la educación, los servicios básicos. No quiere decir que existan ONG. Tienen que cumplir con la ley 122.05, ser fiscalizado por la Cámara de Cuentas. Todo eso está establecido. Sin embargo, debemos fortalecer las instituciones, porque estamos en un sistema paternalista desde cuando Trujillo. La gente ve al político como su papá, que usted tiene que resolverle la receta. Imagínese que usted tenga que resolverle la receta a 400.000 personas. Trabaje en un sistema de salud que sea eficiente y que le dé cobertura a todo el mundo. Eso es lo que debe de ser. Gracias, Adriano Abreu Suel. Pasamos con el candidato Horacio López, Opción Democrática. Ciertamente es doloroso oír que esta práctica se quiera legitimar y justificar en base a la pobreza dominicana, porque la pobreza dominicana existe en el país y existe en otros países. La realidad es que no estamos hablando de algo transicional. Estamos hablando de una práctica que cada vez se acentúa más, que cada vez más dinero invierten ustedes, los políticos que compran votos, los políticos que creen que solucionando problemas individuales es la forma de llegar al poder. Ya, por eso es que entra el narcotráfico, porque al nivel del costo que sale una campaña, ya ni siquiera con corrupción se justifica. Ya tienen que ser otras fuentes y otras razones por las cuales usted quiera ser diputado. Porque estamos hablando, y ahí afuera de cámara decíamos, que el día de hoy hay que tener 20 millones de pesos. Entonces, inaceptable bajo toda lógica. Gracias, candidato Horacio López. Inmediato tiene la palabra el candidato Robinson Díaz, Partido Revolucionario Moderno. La verdad que cuando escucho a los candidatos, a mí me gustaría usar esa temática que ellos tienen de trabajo, pero a mí me gustaría ver si ellos a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, no lo llaman sus seguidores para decirle que tienen un paciente enfermo. Y es verdad que tenemos un sistema que se ha invertido mucho en salud, pero nosotros no podemos venir a vender una doble moral. La realidad es que el político dominicano, la gente lo ve como el solucionador de sus problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que usted sea transparente, honesto y que pueda dar un informe de cómo y qué usted hace con sus fondos que maneja. Te puedo decir, nosotros tenemos una ONG que recibimos fondos y los que tienen los que asignan los fondos saben que estamos regularizados y lo hacemos transparentemente, pero de verdad, hacer política es una tarea más difícil, sobre todo cuando tú tratas de vender una cosa que no eres. No hay forma, oigan esto, no hay forma que usted pueda hacer política desconectado de la problemática de sus seguidores. Hay que dar la cara, hay que estar ahí en los momentos buenos y en los momentos malos y usar los recursos del Estado de manera transparente. Gracias, candidato. Ha pedido nuevamente la palabra en su minuto de contrarréplica el candidato de la Fuerza del Pueblo. Bueno, la verdad que escuchando a Robinson y sabiendo que él tiene una ONG lleva una gran ventaja, ejecutando una serie de cosas, pero lo que yo digo es que junto a Robinson y nosotros del Congreso lo que debemos de ir con esa persona que necesita una operación a salud pública, a los incumbentes, para que le pongan atención y se resuelva, no que sea a través de un fondo de asistencia social, porque sin duda lo que muestra la ineficiencia del sistema y de las instituciones dominicanas. Gracias. También ha pedido su minuto de contrarréplica el candidato Orlando Aracena. Sí, es penoso escuchar de que obligatoriamente nosotros, que sí vivimos recibiendo llamadas como abogado, como presidente de la fundación, no solamente como político, sino como presidente de institución, que nos llaman de personas que tienen problemas.
Pero es precisamente por eso, es que esos recursos, ¿por qué seguir alimentando la corrupción? ¿Por qué seguir alimentando la compra de voluntades? Si ese dinero debe entregársele a las instituciones sin fines de lucro que hacen un trabajo afín con la sociedad. No vamos a ver de ninguna manera, de forma positiva, de que se justifique el barrilito o la asistencia social para comprar voluntades, para usted hacer sentir bien a un ciudadano, cuando existen las instituciones en cada una de las comunidades que pueden ayudar a resolver esos problemas en su comunidad. Bien, gracias a todos. ¿Ninguno quiere hacer otro aporte? Ahí están diversas las opiniones en torno al tema del barrilito, en este caso plan de asistencia social, como han aclarado los que ya han estado en esa curul. De esta manera, con este tercer eje temático, hacemos una pausa en RD Debate. Recuerde mantenerse en sintonía a través de nuestras redes sociales y continuar la conversación utilizando el hashtag. Ya continuamos con más de este desarrollo. Hacemos una pausa cuando regresemos en RD Debate, escuchando las soluciones frente a los desafíos de la provincia de Santiago por estos candidatos a diputados. RD Debate. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Continuamos con RD Debate desde los estudios de RTVD Canal 4. Transmitido por Telefuturo Canal 23, Voz Media, El Demócrata y Telenorte en una gran cadena nacional. Gracias a cada uno de los candidatos presentes en esta noche. Gracias al público que nos ha acompañado y sobre todo a la audiencia que cada noche nos distingue desde las pantallas de sus hogares, en diferentes lugares también, están con nosotros compartiendo las ideas que aportan a la democracia. Vamos en un minuto cada uno de ustedes para que despidan y den una reflexión final. Vamos a iniciar en el mismo orden en el que se encuentran con el señor Mateo Espaillat de Dominicanos por el Cambio. Expresar mi satisfacción personal con mi labor como diputado, haber logrado 40 proyectos propios y 35 proyectos en alianza con otro diputado ha sido importante. Que de 100 sesiones celebradas asistí a 99. He desempeñado mis funciones con transparencia, con responsabilidad, pero sobre todo la he desempeñado apegado al medio ambiente y de hecho mi eje central de esta diputación ha sido el rescate de Río Yaque y hoy puedo decir con orgullo y con satisfacción que por primera vez en la historia ya las cuencas altas de Río Yaque se han sembrado, se han reforestado 40.000 tareas en este año 2023 y hay proyectadas otras 40.000 tareas para el año 2024.
He trabajado en leyes tan importantes como mantenimiento vial, como conservación de cuenca hidrográfica, como la ley de alquileres, como la ley de atención a niños con discapacidades, como ley de empleo verde. He tenido una serie de proyectos importantes para el país y por eso me siento merecedor de una nueva oportunidad. Gracias, candidato Mateo Espaillat. Vamos a escuchar en este minuto de reflexión al candidato Daniel Santos del Partido de la Liberación Dominicana. Solo producen los cambios quienes participan. He dado un paso al frente porque creo que hay que fortalecer el sistema de representación política. Las personas, cuando vamos a sus casas a pedirle el voto, siempre nos dicen, estamos cansados de que los políticos lleguen aquí y luego de que ganan las elecciones no aparecen más. Todos los días se repite la misma historia. Pero es que es así, son 190 diputados y me sobran dedos de mis dos manos para saber cómo hablan, cuál es el timbre de su voz. Pero si hablamos en la circunscripción número 1, me sobran dedos de una sola mano para saber quiénes son, siquiera el nombre de los diputados que representan mi demarcación. Nosotros lo queremos hacer bien, lo queremos trabajar, hablar, no hemos preparado, porque queremos poner a las personas en primer lugar. El 19 de mayo, vota 8 en la casilla del PLD y votarás por ti y por la circunscripción 1 de Santiago. Gracias, candidato. Escuchamos de inmediato en este minuto de reflexión a Robinson Díaz del Partido Revolucionario Moderno. Existen diferentes entidades que son responsables de las elecciones que vienen el 19 de mayo. La más importante para mí es el partido político o los partidos políticos. Son ellos los primeros que tienen que hacer la debida diligencia, la investigación, la profilaxis para inscribir a sus aspirantes a posiciones tan importantes como diputados. Luego le toca al pueblo decidir aquellos candidatos que ya fueron electos en un proceso interno de cada partido. Al pueblo le toca ser protagonista para elegir quienes van a dirigir el destino del país en los próximos 4 años. Presidente, senador y diputado. Estamos hablando del primer poder del Estado y del presidente quien va a dirigir los destinos de la República Dominicana. Usted es el protagonista. A usted le toca elegir. En mi caso particular, yo no le digo a la gente que vote por mí. Yo le digo que investiguen a los diferentes candidatos, que investiguen su hoja de servicio, su labor social, su compromiso con la circunscripción número 1, que es a la que pertenezco. Gracias, candidato. Escuchamos en este momento al candidato de la Fuerza del Pueblo, a Adriano Abreu Suet. He puesto el corazón en todo lo que he decidido emprender en la vida, desde mi carrera deportiva, desde la presidencia de la Federación de Automovilismo, desde mis aportes a la sociedad. Y sin duda, ahí radica el compromiso y la responsabilidad de valorar esas generaciones que actuaron para que nosotros estemos aquí. Sobre todo, aquellas que están actuando hoy y esas que vienen, la de nuestros hijos. Si aspiro lo mejor para mi hija Daniela Margarita, eso mismo aspiro para sus hijos. Que podamos tener un sistema educativo que sea eficiente, conectado al mundo. Que Santiago tenga un tránsito organizado, que exista la decencia y elevemos el nivel de debate que merece Santiago. Que sepamos hacer una fila o que no tengamos que llamar a alguien para sacar un pasaporte porque no funcionan las instituciones. Creo en la buena política, creo en el buen accionar, creo en hacer las cosas de cara al sol. Le pido que ponderen mi propuesta, que valoren la hoja de vida de cada uno de los candidatos, porque no solo es estar capacitado, es bueno ver la hoja de vida de cada uno y voten 3, en la casilla 3 de la Fuerza del Pueblo, voten 1 y estarán votando por la carrera por ti, una nueva gestión en política en nombre de la nueva. Gracias, candidato. Escuchamos en este momento a Orlando Aracena del Partido Generación de Servidores. Pueblo de Santiago, a la comunidad cristiana, a las familias afectadas por problemas de violencia intrafamiliar, por la criminalidad y por la inseguridad. Tengo más de 40 años haciendo una labor de servicio, trabajando a través de la Fundación Familias Sin Violencia por aquellas personas que han sido afectadas de la violencia intrafamiliar y de la criminalidad. Este 19 de mayo, dame la oportunidad, no de llevarte una propuesta de campaña. Este es mi aporte a la sociedad. Se nos ha aprobado la construcción del primer parque temático de rehabilitación familiar y no ha habido forma de que gobiernos municipales ni gobierno central nos ayude a nosotros a poder realizar esta obra. Permíteme llegar al Congreso para ayudarte a salir de esos problemas que te afectan cada día. Gracias, candidato. Vamos a escuchar
por último a Horacio López del Partido Opción Democrática en este minuto de reflexión. Los votantes de la circunscripción 1 que han estado observando este panel han podido distinguir claramente lo que son dos corrientes políticas, una en base al pragmatismo y una que aboga, legitima el uso de los recursos como un mecanismo de llegar al poder, y otros que apostamos a que la buena política, que la persuasión y las propuestas sean las que den los elementos para que los electores nos escojan. En mi caso particular, quiero en esta última reflexión hacer mi compromiso para luchar por una reforma radical de nuestro sistema de seguridad social. Yo no quiero seguir enfrentando la cara de mi hija María Victoria, de 13 años, que me pregunta por qué en el siglo XXI en República Dominicana tienen que estar gente pidiendo en las calles para que le ayuden a recoger el dinero para una enfermedad o para una operación. Voten por el hombre del sombrero en la casilla 29 de Opción Democrática. Muchísimas gracias, candidatos, por estar con nosotros. Agradecemos nuevamente a ustedes y a sus organizaciones políticas por estar abiertas a los debates. Una nueva cultura de debate, el CODES ha implementado en la República Dominicana. Víctor, despídenos. Claro que sí, Jaime. Dar las gracias antes de despedirnos al público que ha estado aquí presente de la ciudad de Santiago de los Caballeros, presenciando de manera personal lo que ha sido el debate de estos candidatos a diputados por la circunscripción número 1 de Santiago de los Caballeros, a quienes les damos las gracias. Don Horacio López, del Partido Opción Democrática, Orlando Aracena, del Partido Generación de Servidores, Adriano Abreu Suet, del Partido Fuerza del Pueblo, don Robinson Díaz, del Partido Revolucionario Moderno, Daniel Santos, del PLD, y don Mateo Espaillat, del Partido Dominicano por el Cambio. Muchas gracias a ustedes y felicidades por haber mantenido un debate con la altura y la decencia que les ha caracterizado esta noche. Dar las gracias a RTVD, Canal 4, tu televisión pública. Estamos desde los estudios de Radio Televisión Dominicana. Telefuturo, Canal 23, El Nuevo Diario, Rumba FM 98.5, Ruta Canal 66, Carivisión, Canal 26, El Pregonero TV, Su Mundo TV, Metro TV, Canal 26, La Voz del Trópico, 790 AM, Canal América para New York y Estados Unidos, BTV Canal 32, Super Canal 33, Roberto Cavada y RC Noticias, Cachicha, CTV, Galaxia Televisión, el Grupo Hilando Fino, De Último Minuto, Reconocidos.net, Voz Media, Canal del Sol, Pincel Digital, Diario Financiero, Falla Media, El Demócrata RD y a todos los medios que se han unido en cadena con nosotros. Igualmente, esta iniciativa es del Centro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES. Gracias a su presidente Samuel Sena, a su vicepresidente Peter y a todos los miembros de su junta directiva. También a don Percio Maldonado, presidente de la editora El Nuevo Diario, Percio Maldonado Bonelli, vicepresidente ejecutivo, así como don Antonio Espaillat, presidente de Radio Cadena Comercial, e Iván Ruiz, director general de Radio Televisión Dominicana. Muchas gracias a todos ustedes por el honor de su sintonía. Gracias, Víctor, gracias, Jaime, y a toda la gente que estuvo en sintonía. Mañana les esperamos a las 8 de la noche en un nuevo debate. Ahora infórmese con Central Noticias, emisión estelar. Hasta mañana. Despedimos esta gran cadena nacional RD Debate, agradecidos por su sintonía y todos los medios que retransmitieron este debate desde los estudios de RTVD Canal 4. Iniciativa del CODES, reafirmando el compromiso con una cultura de debate en la República Dominicana.